Coape, información para la democracia. Saludos, soy Andrés Pérez, periodista y comunicador de la Red Coape. Estoy con Leonardo Gómez. Él es periodista de investigación y director del portal Tierra de Nadie. Leonardo, qué gusto que nos acompañes. Quisiéramos preguntarte, ¿qué es periodismo de investigación? Hola, buenas tardes, Marco. Andrés, ¿cómo estás? A ver, ¿qué es el periodismo de investigación? Es una pregunta bastante amplia. El periodismo de investigación, bueno, la investigación per se es algo que está presente en todo tipo de periodismo. En cualquier tipo de periodismo, sea la rama que sea social, económica, incluso digital, debe estar presente. El periodista como tal debe investigar para poder escribir lo que tenga que escribir o lo que quiera escribir. El periodismo de investigación, ya propiamente dicho, dentro de la carrera simplemente es la profundización exhaustiva y la búsqueda exhaustiva de más elementos que vayan más allá de la reportería diaria. Ahora, una tendencia que está mucho más marcada y que es necesaria quizás en la evolución del periodismo, es que ahora el periodismo de investigación debe ser parte ya de la redacción en la reportería diaria también, para poder aportar con nuevos elementos en las noticias que se publiquen día a día. Pero básicamente el periodismo de investigación es la profundización de análisis, la búsqueda de elementos dentro de un tema que valga la pena y requiera ser investigado. Es la profundización de un tema. Leonardo, ¿cuáles son los tips o consejos que nos puedes dar a los comunicadores que estamos en territorio para realizar un verdadero periodismo investigativo? Ahora, el primero tiene que ser una buena selección de temas. No todo tema merece ser investigado. Es decir, uno debe tratar de seleccionar bien el tema. No digo que no todos los temas sean importantes, pero no todos los temas requieren el tiempo de una investigación. Una investigación demora lo que tiene que demorar. Puede ser una semana, puede ser meses. Hay investigaciones que demoran un año, dependiendo de la cantidad de información que deba procesarse. Entonces, lo primero es seleccionar bien un tema, analizar bien si el tema requiere o da para una investigación mucho más profunda. La investigación, segunda cosa, la investigación no solamente tiene que ver con temas de corrupción. La investigación y análisis tiene que ver con todo tipo de temas y en eso hay un amplio abanico de posibilidades. Ahora, una tercera cosa es planificar correctamente, o sea, no correctamente, sino tratar de planificar bien los tiempos. A veces, a mí personalmente me fallan muchísimo los tiempos porque hay cosas que van cambiando en la marcha, pero siempre se parte de una hipótesis. Y en función de esa hipótesis, tratar de ir buscando los elementos que permitan desarrollar esa investigación, considerando que la hipótesis puede cambiar, considerando incluso que en ocasiones, dependiendo de los hallazgos que uno tenga, el tema también puede caerse. Entonces, es muy importante planificar el tema, tomarse el tiempo para analizarlo, no correr con los tiempos, hacer un trabajo muy minucioso, porque la investigación es eso, tratar de ser lo más preciso posible. Leonardo, ¿cuáles son los retos del periodismo investigativo en este contexto digital, en este contexto de las nuevas, nueva revolución informática de tecnología que estamos viviendo? Bueno, partiendo incluso de la pregunta anterior, algo muy importante es no tenerle miedo a la investigación. A veces piensan que la investigación solamente tienen que ser periodistas que están recontra especializados y no, lo cierto es que somos periodistas, no somos expertos económicos, no somos abogados, no somos arquitectos, no somos especialistas de una rama. Entonces, con la misma humildad del mundo con la que nos presentamos a la primera clase en la universidad o en un instituto, con la misma humildad a veces uno debe decir, ¿saben qué? No conozco de este tema y comenzar a investigar, que eso no sea pretexto para no investigar, sino para a raíz, comenzando de eso, comenzar a investigar y a enterarse. Hay muchos temas que son muy complejos, difíciles de desarrollar, como, no sé, los seguros y reaseguradoras, es un tema re complicado, entonces siempre se busca expertos. Entonces ahora, en la era digital tenemos muchas ventajas. La primera es que tenemos muchísima información a la mano.
pero hay que saber seleccionar esa información. No toda la información que está disponible en el Internet es verídica y hay que saber seleccionarlas. Entonces, hay un compromiso también muy grande por parte del periodista en no querer todo lo que le llega a las manos. Las redes sociales, Facebook y demás, pueden ser herramientas para tener un punto de partida, pero no son fuentes 100% fiables. O sea, Wikipedia no es una fuente de información. Un tweet puede ser borrado de la misma forma que se creó y siempre hay personas detrás que pueden tener algún interés particular. Ahora, el periodismo de investigación en la era digital sí cambia radicalmente, porque si hablamos de periodismo de investigación de hace, no sé, unos 20 años atrás, estamos hablando de que para una investigación era necesario meterse a la quinta del pueblo, a 3 horas de la ciudad, y buscar a alguien que de pronto te entregue un papel y poder revisar todos los documentos, que eran pilas y pilas de documentos uno sobre otro. En la era digital tenemos todo eso resumido, ya no es necesario viajar tanto, tenemos la posibilidad no solamente de encontrar bases de datos muy grandes a través de portales, incluso de las mismas instituciones públicas, sino también tenemos la posibilidad de hacer trabajos colaborativos con diferentes países, como fue el ejemplo de los Panama Papers, en donde se unieron países, digo, periodistas de diferentes países en un trabajo conjunto para poder analizar grandes cantidades de datos. Entonces, evoluciona el periodismo de investigación porque ahora tenemos la Big Data. Entonces, toda esa información está a la mano de quien tenga Internet. Si queremos revisar el portal, si podemos revisar contratos públicos, como por ejemplo el caso de investigación Arroz Verde, podemos revisar los procesos de contratación dentro del portal del Sistema Nacional de Compras Públicas o a través de las páginas de transparencia de cada institución. Si es que en el caso de que no se encontrara algún documento, existe una ley de transparencia que nos apoya como periodistas y como ciudadanos también, que nos permite exigir que se nos entregue la información que es pública. Entonces, evoluciona el periodismo de investigación con el periodismo digital en el sentido de que tenemos acceso a gran cantidad de información al alcance de nuestra mano, estemos donde estemos. Si estamos en una ciudad, en un pueblo, fuera del país incluso, podemos hacer ese análisis de data. Y en lugar de sentarnos, como era antes, con una pila de documentos uno sobre otro, tendremos que aprender a revisar minuciosamente cada uno de los documentos de información que podamos encontrar a través de las fuentes fiables que encontramos en las bases de datos que existen no solamente en las instituciones públicas, sino también en bases de datos internacionales, por ejemplo, en el caso de las empresas offshore. Entonces, tenemos muchas más herramientas, tenemos esos accesos, entonces ahora el periodismo de investigación tiene una herramienta y al mismo tiempo un reto. La herramienta de que tenemos la Big Data, tenemos muchísima cantidad de información para analizar, y el reto de ser responsables de poder seleccionar la información y poder discernir si es que esa información realmente es confiable o no. Leonardo, finalmente, ¿cuál es tu mensaje para los comunicadores que estamos en territorio? A ver, en mi experiencia, las veces que he tenido que viajar a diferentes provincias, a ciudades no capitales, a ciudades fronterizas, me he encontrado con realidades bastante fuertes en cuanto a, no solamente a veces las condiciones en las que trabajan muchos compañeros, que no son muy distintas a las capitales, o sea, lo que cambia son el tamaño de las redacciones. Condiciones como que a veces en un medio de comunicación trabajan 3 personas y entre las 3 personas se baten con todo el periódico o el medio digital, lo que les da una carga de trabajo superior. Y a veces el periodismo de investigación requiere que una persona se concentre en un solo tema durante un tiempo largo y el periódico no puede, no le permite quizás darse el tiempo para investigar. He encontrado muchas veces que ha sido un reto realmente para muchos periodistas escribir un reportaje que de alguna manera comprometa al dueño del medio, porque en ciudades pequeñas sobre todo, el dueño del medio termina siendo primo, sobrino o compadre del afectado, que puede ser un alcalde, que puede ser, como yo los llamo, un pequeño cacique. Y esos son retos bastante fuertes, pero el principal consejo que puedo darles es no tenga miedo de eso. A veces uno piensa que porque trabaja en ese medio y no existen otras posibilidades y se aferra uno al trabajo también. Pero existen formas de hacer lo que nos conlleva, que más allá de la reportería diaria, es poder sacar a la luz lo que nadie más quiere que se escuche. Ser la tachuela en la silla del poder. Es
se puede buscar alianzas, buscar otros periodistas de otras ciudades para poder publicar los reportajes. Se puede crear alianzas, no solamente con otros medios de comunicación, sino con otros periodistas independientes que quizás tengan más experiencia en alguna rama en la que yo no tenga. Si es que el periodista de Guayaquil tiene más experiencia en contratación pública y yo logro contactarme con él, estoy más que seguro que podrá darle algunas herramientas, algunos tips y algunos consejos o fuentes que le puedan ayudar. Entonces, en este sentido, el primer consejo es, no hay que tener miedo. O sea, siempre va a existir algún tipo de compromiso en el sentido de que si uno publica puede que no le guste a alguien más. Pero ahí está el compromiso con uno mismo, con la ética de uno, con lo que uno realmente cree, con la misión que nos hizo ser los periodistas de un inicio, que puede sonar un poco idealista, pero sigue siendo fiel. Es publicar la verdad y mostrar las cosas que nadie más quiere que se vean. Existe un riesgo de por medio, siempre lo hay, pero ya es quizás una misión que tiene cada periodista, una obligación moral, ética de cumplir con algo que nosotros nos planteamos al momento de elegir ser periodistas. Entonces, no tener miedo de las repercusiones, pero al mismo tiempo ser muy cuidadoso y medir también las posibilidades. Antes que nada, ser un poco más, o sea, anticiparse un poco más al peligro, medir los peligros a los que uno se enfrenta, sobre todo en la frontera norte, por ejemplo, que es muy peligroso. Hacer una evaluación de los riesgos y como le dije, o sea, trazarse un plan, una estrategia y poder actuar. Pero no tener miedo a publicar, no tener miedo a defender la posición de uno. En ocasiones pueden existir presiones de otras personas que porque de pronto pueden tener más dinero, piensan que son más poderosos y no lo son. O sea, hay que tomar en cuenta que el periodista sí tiene una posición privilegiada. La posición privilegiada que tiene la responsabilidad de dar a conocer este tipo de situaciones, porque tienes la obligación también de ser la voz de otros sectores que necesitan esa voz. Entonces, ese es el poder, pero al mismo tiempo es una gran responsabilidad. Entonces, si tenemos el poder de hacerlo y al mismo tiempo la responsabilidad, pues debemos saberlo usar y no tener miedo al hacerlo. Solo medir bien las consecuencias para tampoco lanzarse a un lago de cocodrilos sin paracaídas. Corape, información para la democracia.